nosotros somos el equipo conformado por Carlos, Felipe, Katia y Elena, y hoy vamos a hablar un poco acerca de los Incoterms. Como breve introducción, primero hay que definir qué es un Incoterm. Lleva su nombre por las siglas en inglés International Commercial Terms. Significa términos comerciales internacionales, y estos son una referencia para llevar a cabo transacciones entre exportadores e importadores. Con esto se busca que ambas partes comprendan a gran nivel de detalle los términos de costos, de riesgos y de responsabilidades de cada uno. Con esto se busca que exista un conocimiento previo del manejo logístico y del embarque por parte tanto del exportador como del importador, desde que la mercancía sale hasta que llega a su punto final. Hay que hacer una distinción entre lo que incluye y no incluye un Incoterm. Como ya mencioné, el Incoterm incluye los términos en costos, riesgos y responsabilidades de cada parte, pero lo que no incluye es un contrato, no incluyen las leyes, ni tampoco incluye las transferencias de título o las transferencias monetarias en términos de pagos. Existen dos clasificaciones principales de los Incoterms. La primera es los términos para cualquier medio de transportación, y la segunda es términos exclusivamente para transportación marítima. A continuación vamos a profundizar en cada uno de ellos. Bueno, para hablar un poquito más de los Incoterms que se utilizan en cualquier medio de transporte, les voy a hablar sobre el EXW Ex-Work. Este significa en fábrica, en almacén o en plantación. En este Incoterm, el vendedor tiene la responsabilidad de tener los productos disponibles en sus instalaciones, mientras que el comprador corre con los costos totales y los riesgos de trasladar los bienes desde la instalación del vendedor hasta su destino final. Otro Incoterm es FCA, que es Free Carrier, y significa libre en el transportista. En este caso, el vendedor entrega la mercancía al transportista que el comprador haya seleccionado y carga las mercancías siempre y cuando el transporte se encuentre en sus instalaciones. Por su parte, el comprador escoge el modo y la empresa de transporte y paga por el transporte principal, y también asume los costos y riesgos de traslado de la mercancía a su destino desde que fue entregado al primer transportista. Otro Incoterm es el CPT, Carriage Paid To, significa transporte pagado hasta. En este caso, el vendedor paga por mover la mercancía hasta su destino. Sin embargo, el comprador asume los riesgos de pérdida o daño cuando los bienes pasan a este transportista. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el CIP, que viene siendo el Carriage and Insurance Paid To. Este significa transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino. ¿Qué incluye? En este Incoterm, el vendedor se encarga de pagar lo que viene siendo el transporte, los seguros y cualquier otro costo que pudiera involucrarse hasta llegar al lugar de destino acordado con el comprador. No significa que es directamente en la ubicación del comprador, sino en el país de destino. Sin embargo, la única diferencia es que aquí el comprador es el que asume el riesgo de cualquier daño que pudiera ocurrir durante el transporte. Siguiente es el DAT, Delivered at Terminal, significa entrega en terminal. Este es muy parecido al Incoterm anterior, en donde el vendedor paga lo que es el seguro, el costo de transporte, todas las aduanas, hasta el puerto o el terminal de destino. Esto no tiene que ser necesariamente puerto marítimo, puede ser cualquier aeropuerto, central de trenes, puede ser para cualquier medio de transporte. Y la diferencia con el Incoterm anterior es que en este el riesgo de pérdida o daño corre por parte del vendedor hasta que se entrega en la terminal de destino. En ese momento pasa a ser el riesgo parte del comprador. Bueno, el siguiente Incoterm es el DAP, Delivered at Place, que significa entrega en un lugar. Aquí, el vendedor debe de poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar que haya acordado con él. Además, se hace cargo de los costos de aduaneros en el destino y asume todos los riesgos inherentes a la mercancía hasta el lugar establecido. En este caso, el comprador solo está a la espera de la mercancía. Después viene el DDP, Delivered Duty Paid, que es la entrega de derechos pagados. En este, el vendedor entrega la mercancía al comprador en el lugar destino el que hayan acordado y asume los costos, riesgos de traslado y el pago de derechos aduaneros y de impuestos. En este caso, el comprador no realiza ningún tipo de trámites.
Bueno, una vez que concluimos con los Incoterms en relación a cualquier tipo de transportación, ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación segunda, la de transportación marítima. El primero es ahí está, FAS, que es Free Alongside Ship, el cual significa franco al costado del buque. En este, la tarea del vendedor es entregar la mercancía al puerto de origen, y el comprador asume todos los gastos y riesgos de pérdida o daño de dicha mercancía. El segundo es FOB, que es Free On Board, que significa franco a bordo. Nuevamente, en esta transacción, el comprador, al igual que la vez pasada, asume todos los gastos y riesgos de pérdida o daño. Pero aquí el vendedor no solo embarca, también despacha la mercancía para la exportación. El tercero es CFR, que es Cost and Freight, significa costo y flete, y nuevamente el comprador asume todos los gastos y riesgos de pérdida o daño, y la tarea del vendedor es despachar la mercancía para la exportación y pagar los gastos de transporte de la mercancía hasta el destino de la misma. Y por último, el cuarto es CIF, que significa Cost of Insurance and Freight. Traducido al español podría ser costo, seguro y flete. Y a diferencia de los casos pasados, aquí el vendedor adquiere el seguro de la carga, aunque el comprador es el que asume todos los riesgos de pérdida o daño. Y también el vendedor debe despachar la mercancía para la exportación y pagar los gastos de transporte de la mercancía hasta que llegue a su destino. Y estos fueron los Incoterms. Bueno, ahora como resumen vamos a presentar una pequeña matriz. Esta prácticamente resume lo que vienen siendo los Incoterms. Aquí arriba tenemos los 11 diferentes Incoterms, tanto marítimos como los que incluyen a todo tipo de transporte. Y aquí las distintas fases del envío de la transportación. Y lo que hace esta matriz es resumir de forma gráfica a quién le pertenece tanto los costos como los riesgos. Por ejemplo, tomando el ejemplo de DDP, tenemos que el vendedor cubre todos los gastos desde el origen del almacén hasta el empaquetado, el loading a los barcos, también incluye los costos del seguro, todas las aduanas. Mientras que, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, el Free Carrier, FCA, donde el vendedor paga hasta el punto de embarque para la exportación y ya a partir de ahí el comprador tiene que estar pagando los siguientes costos y documentación necesaria. Esta otra gráfica es parecida, también muestra de forma gráfica los Incoterms, donde te viene la transportación terrestre hacia la transportación marítima para la exportación y otra vez el envío hacia el almacén del comprador. Y pues te explica tanto lo que viene siendo los costos y riesgos que le pertenecen al vendedor, porque son los que están en gris, y el momento en que pasan a ser costos y riesgos para el comprador, que están en negro. Bueno, como primer ejemplo está el análisis que se hace a la empresa IKEA, en donde enfoca sus movimientos a la optimización de los términos de comercio internacionales. En este artículo hacen una breve comparación entre los Incoterms FOB y FCA, siendo el FCA el que define las bases para mejorar la variación y la consistencia a lo largo de toda la cadena de suministros. Entre los beneficios que mencionan al aplicar el FCA están la reducción de costos e impuestos aduanales, los ruteos más flexibles, la minimización de retardos y la obtención de estatus preferencial. Como segundo ejemplo, tenemos un artículo en donde se plantean los beneficios y las ventajas de utilizar Incoterms en el Foro de Parlamentarios de Asia y del Pacífico, o APPF por sus siglas en inglés. En este se plantean los beneficios de reducción de litigación, de uniformidad, claridad y predictibilidad en el uso del término comercial, en la reducción del riesgo de comercio y la protección de empresas pequeñas y comerciantes que no tienen experiencia internacional. Bueno, ahora como tercer ejemplo tenemos un pleito legal que hubo entre una empresa estadounidense llamada, una compañía de seguros llamada St. Paul Guardian, y una empresa
de equipo médico alemana llamada Neuromed Medical Systems and Support. Este fue un problema legal que hubo en el 2002, ya que la empresa alemana le vendió un equipo médico a una empresa estadounidense y en el momento del embarque ambas empresas coincidían con que estaba el equipo funcionando y sin problemas. Sin embargo, al llegar al puerto de destino, que era en Nueva York, el equipo médico llegó con problemas y tuvieron que hacer reparaciones muy costosas. Entonces, esta compañía pues le habló al seguro, el seguro se lo pagó, pero ahora el seguro demandó a la empresa alemana por este problema porque ellos decían que la empresa alemana tenía que pagar los costos de reparación. Ante esto se fueron a corte y ya estando en corte se determinó que durante el contrato se había usado el Incoterm SIF, Puerto de Nueva York, el cual dice que el vendedor paga lo que es el seguro, la documentación y todos los costos de transporte. Sin embargo, el riesgo se transfiere al vendedor, al comprador, perdón, desde el momento del embarque. Ante esto, la empresa aseguradora dijo que no podía ser cierto, que no podía pasar, ya que el equipo médico seguía perteneciendo a la empresa alemana y este pasaría a ser de la empresa estadounidense hasta el último pago. Sin embargo, siguiendo el término de los Incoterms o las reglas que estos tienen, no importa de quién pertenecía el equipo en ese entonces, el riesgo pasó a ser a cargo del comprador, por lo que la demanda fue fallida y la empresa aseguradora tuvo que cubrir el costo. Bueno, para hablar un poquito sobre las implicaciones éticas, se puede decir que los Incoterms son reglas muy valiosas siempre y cuando sean utilizados de la manera correcta. Sin embargo, muchas empresas hoy en día, al realizar sus renegociaciones, tienen personas que no conocen bien los términos Incoterms y los utilizan de manera incorrecta. Un ejemplo de esto puede ser el FOB o Free On Board. El mismo debe ser utilizado cuando la mercancía es transportada ya sea por mar o por navegación fluvial. Sin embargo, hay empresas que lo utilizan para transportar su mercancía ya sea por tierra, por tren o por aire. Y este mal uso puede llevar a traer conflictos y controversias con respecto a las responsabilidades y riesgos asumidos por ambas partes, lo que puede terminar en grandes disputas legales. Otras implicaciones éticas que presentan los Incoterms es que tienen dos pequeñas desventajas. Una es la no obligatoriedad y la otra son la delimitación de los términos. Los Incoterms no son de carácter obligatorio. A pesar de que son utilizados en los términos contractuales, no son por sí mismos contratos. Por ende, su buen funcionamiento está condicionado a la aplicación voluntaria de las partes y es basado en mutuo acuerdo. En segundo lugar, la delimitación de los términos. A pesar de que los Incoterms definen las responsabilidades y riesgos tanto del comprador como del vendedor, no definen formas de pago, tiempos de entrega y demás términos contractuales que son necesarios para llevar a cabo una buena transferencia comercial. Entonces, estos dos puntos, el de que no son contratos y todo esto de que no definen pagos, tiempos de entrega, pueden ser utilizados de manera incorrecta y aprovechados por las empresas y permitiendo que se produzcan fraudes, pagos incompletos, pagos tardíos y incumplimiento de tiempos de entrega. Por eso es necesario que cuando las empresas utilizan estas reglas estén basados, su comportamiento esté basado en valores y principios éticos para que los guíen por un buen camino. Bueno, finalmente una vez que ya sabemos lo que son los Incoterms, cuáles son sus conceptos básicos, ya vimos los ejemplos y las implicaciones éticas a las que conlleva, como equipo concluimos que hoy en día, debido a la globalización, es necesario que existan ciertos lineamientos que respalden los intercambios comerciales. También como futuros ingenieros industriales, la logística es parte de nuestra área de desenvolvimiento, de nuestro campo de acción, entonces debemos dominar conceptos como los Incoterms para protegernos no nada más a nosotros, sino en las empresas donde trabajemos, y es muy importante mantenernos en constante actualización, porque los Incoterms, como vimos, son normas, reglamentos, como lo quieran llamar, pero que hay constantemente revisión, por lo tanto mutan, cambian y hay que estar siempre actualizados. La educación no termina, entonces tenemos que estar al pendiente. Es uno de muchos conceptos que tenemos que estar actualizados y
básicamente creo que fue el aprendizaje principal por parte del equipo. Y bueno, por último aquí está nuestra bibliografía y creo que por nuestra parte es todo. Gracias. 1, 2, 3. Gracias, Heriberto. Te amo.